Buenas tardes, les damos la bienvenida a todas y a todos una vez más en una sesión del manejo clínico México contra el COVID. El día de hoy tenemos la fortuna de presentar al médico Freddy Rafael Domínguez Sosa, y él es médico cirujano por la UNAM. Él es especialista en medicina interna. Realizó la subespecialidad de infectología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y actualmente es adscrito al Servicio de Infectología del Hospital Central Sur de Alta Especialidad de Pemex. Doctor Freddy Domínguez, le damos la bienvenida y también le agradecemos muchísimo que haya podido finalmente participar con nosotros, porque sabemos que usted realmente está en una dinámica de trabajo muy ardua justo en esta pandemia. Entonces, para nosotros es un honor que finalmente pueda estar con nosotros. Le agradecemos y le cedemos el micrófono. Por acá nosotros pasamos las diapositivas. Gracias, muy buenas tardes. Sí, gracias a todos. Es un placer poder estar con ustedes. Como ya les comentaban, realmente la dinámica ha sido un poquito pesada en este tiempo, pero bueno, finalmente las cosas parecieran marchar, por lo menos en el área donde nosotros nos desempeñamos bastante bien, con obviamente altibajos, pero echándole muchas ganas. El día de hoy voy a aprovechar este tiempo para compartir con ustedes un poquito de lo que vemos en relación a este tipo de padecimientos. Cada vez que yo tengo la oportunidad de desarrollar algún tema, me gusta empezar con la historia. Si me ponen la primera, por favor. Y siempre creo que es deseable que todos estemos embebidos precisamente en ello y sepamos qué pasa. Y estas imágenes son solo para recordarnos que en muchos momentos de nuestra historia hemos tenido también este tipo de eventos. Hemos tenido desde el tiempo de la peste hasta que tuvimos tuberculosis, la viruela, que llegamos a tener cólera, tifo, lepra. Últimamente, eventos como la epidemia del virus del ébola en África. La siguiente, por favor. Y esto solo por enumerarles algunas de las que ustedes pueden ver aquí. Y finalmente, a través del tiempo, hemos tenido estas diferentes brotes, estos retos para la humanidad, en los cuales pues hemos logrado a lo largo del tiempo salir adelante. Entonces, solamente es mencionarles ellas como son. En el tiempo ya más moderno nos tocó vivir algo pues parecido a lo que vivimos ahora, sin una mortalidad tan alta como fue el brote de influenza que tuvimos de H1N1 en 2009, y ya cuando vimos los SARS y MERS, que vinieron a ser mucho más agresivos, y la que actualmente nos tiene pues en jaque durante lo que va de este año. La siguiente, por favor. Hablando un poquito de estos coronavirus, pues desde 1965, Tyrell y Benoit aislaron por primera vez en un resfriado común un virus que pues finalmente no era del todo un virus respiratorio como los ya conocidos. Vieron que tenía gran parecido a los virus que causaban bronquitis en los pollos, y luego vieron que también estaba en otros animales, y de ahí, de acuerdo a eso y las espicas que se ven en su capa externa cuando lograron identificarlos, les dieron el nombre de coronavirus. Buscando un poquito en la antropología y la microbiología, virología, que hace estudio del material que se pueda haber preservado en ciertos animales, en momias, como pues ustedes saben, existen virus de la influenza detectados desde el Neolítico, y lo mismo para la tuberculosis, etcétera. Pues bueno, ya en el siglo IX a.C. se habían encontrado algunos animales en los cuales ya había virus de este tipo, y finalmente se logró identificar que uno de los más cercanos de estas partículas virales que tienen que ver con los actuales coronavirus, pues es el llamado C43 de los murciélagos. La que sigue, por favor. Entonces, estas imágenes yo creo que todos las hemos visto como, pues no sé, cientos de veces, y aún viendo lo sencillo que parece ser
pues este elemento viral, lo complejo que puede llegar a ser el poder identificarlo y controlarlo. Entonces, lo más importante aquí que quisiera que tengamos presente siempre es que, bueno, son tres partes que utilizamos para el diagnóstico. Uno de ellos es tener la actividad de la RNA, que lo hace por la ADP-DP, que es el tipo de enzima que se encarga de la replicación en el virus, los genes que codifican para la envoltura y las nucleoproteínas. En los métodos de diagnóstico que utilizamos para la RT-PCR, lo voy a tocar un poquito más adelante, básicamente las dos áreas génicas que amplificamos y buscamos son las de envoltura y RNA. Las nucleoproteínas se hacen, pero eso corresponde a las pruebas de validación y corroboración que el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica hace para todos nosotros. La que sigue, por favor. Entonces, cuando ya sabemos que tuvimos contacto con este tipo de agente, por la razón que haya sido, y empieza a desarrollarse la clínica, pues la clínica puede ser desde no tener absolutamente nada hasta lo que se ha descrito como clásico, si le podemos llamar clásico algo que tiene los meses, como esta enfermedad. Pero lo que sí podemos saber es que prácticamente todos van a tener fiebre, van a ser fiebres superiores a 38.2, 38.5, puede acompañarse o no de calosfríos, eventualmente no se observa mucha diaforesis. A ver, tos, la tos habitualmente es no productiva, aunque puede llegar a serlo, gran faringoidia, pero lo más importante es disnea. Una disnea que se acompaña de desaturación muy, muy importante, llegando a cifras de saturación de menos de 80% de oxígeno detectable en sangre, ya sea por oximetría de pulso o por otros métodos, y que además, como iremos viendo, se puede acompañar con mucha frecuencia de cefalea que puede ser universal o puede ser solamente frontal, lateral, se puede llegar a confundir incluso con migrañas, y que frecuentemente se acompaña de anosmia y disgeusia, alteraciones muy importantes de olfato y gusto que pueden ser de las que persistan, como veremos más adelante. Siguiente, por favor. Cuando tenemos este tipo de cuadros, pues bueno, el que más nos asusta es cuando además de tener estos datos de saturación, llegan ya con componentes de neumonía. La neumonía, que seguramente ustedes ya tuvieron la oportunidad de ver muchísimos de ellos, habitualmente es bilateral, su componente es intersticial, puede ser muy rápidamente progresiva, acompañándose de esas imágenes clásicas que ya se describieron ahora en video despulido, y que posteriormente evolucionan hasta síndromes respiratorios agudos graves, que en un gran número de los pacientes desgraciadamente llega a ser mortal. La que sigue, por favor. Entonces, cuando vemos este tipo de placas, que también seguramente han visto muchos de ustedes, cuando no tenemos la oportunidad de disponer de una tomografía, que pues nos pasa en muchísimos lugares, eventualmente a nosotros también nos pasa que no tengamos tomografía, pues esto nos asusta porque pues estamos viendo que un porcentaje muy grande del área de parénquima pulmonar está ocupado y finalmente pues las posibilidades de intercambio de oxígeno van a ser pobres si tenemos este tipo de daño. La siguiente. Y si, bueno, viéramos lo que estamos viendo en esta imagen de placa del lado izquierdo de la pantalla y lo que se vería en el corte coronal de una tomografía, pues es muy, muy importante cómo la tomografía va a tener una sensibilidad muchísimo mayor y una especificidad también mayor que la que llega a tener la placa, y lo cual nos pone, pues bueno, en mucha desventaja cuando no disponemos de este tipo de estudios. Y muchas veces los pacientes puede ser que no tengan una clínica tan consistente, pero sí tienen esta imagen consistente, entonces tenemos que ir a buscar la presencia del virus para poder iniciar algún tipo de manejo y cuidado con estos pacientes. La siguiente, por favor. Cuando eso pasa, pues tenemos que hacer estudios. Los estudios generales siempre nos van a ayudar a hacer una biometría hemática. En este grupo de pacientes, lo que más frecuentemente hemos podido observar es la presencia de linfopenia, pero puede ser que cuando ya tienen, si llegan un poco tardíamente y ya tienen sobreinfecciones bacterianas, pues esto podría haber cambiado y tener leucocitosis con predominio de neutrófilos y desviación a la izquierda con liberación de bandas.
Y algo muy importante que a veces olvidamos es que, aunque sea puramente respiratorio, debemos hacer pruebas de funcionamiento hepático porque va a haber alteraciones en estas mismas que eventualmente se pueden comportar como reactantes ante un daño agudo o un proceso inflamatorio agudo, como es el comportamiento que puede tener la deshidrogenasa láctica, o incluso de otras áreas que se van a ver afectadas, como las pruebas de funcionamiento renal. La que sigue, por favor. Y algo que es súper importante en estos pacientes es que se va a ver muy alterado y con un gran reto todo el proceso de coagulación, tanto la vía intrínseca como la extrínseca. De ahí que sea importante el medir tiempos de coagulación, tipo de protrombina, tromboplastina parcial, y hacer como prueba de reacción aguda o reactantes de fase aguda dímero D, fibrinógeno, y mucho, pero mucho, muy importante para todos, es el poder tener o disponer de gasometrías arteriales. En muchas ocasiones, pues, por ejemplo, en el caso muy particular mío, pues nos ha tocado tener que volver a tomar gasometrías que no hacíamos hace 26 años, pero bueno, pues ya hay que hacerlo y es una guía muy, muy, muy importante tanto para ver cómo se está comportando la circulación como las compensaciones que está tratando de hacer el organismo para compensar esto y a la vez ver por dónde podemos ajustar, sobre todo cuando ya estamos haciendo el manejo avanzado de la vía aérea con el apoyo de ventiladores mecánicos. Siguiente, por favor. Y ahora sí, ¿qué hacemos en biología molecular? Cuando disponemos de la suerte de tener un laboratorio de biología molecular, las pruebas de biología molecular deben de hacerse por una retrotranscriptasa PCR en tiempo real. Y esto en tiempo real es muy, muy importante porque no vamos a esperar con lo que la diferencia que tendríamos con una biología molecular de RT-PCR punto final, que es que esta prueba te está censando en cada ciclo que haces y cada ciclo que hace va a liberar una molécula unida al material genético que se está amplificando de fluorescencia. Por lo tanto, lo que vamos a medir realmente en cada ciclo va a ser la presencia de fluorescencia, y eso ya en la actualidad podemos extrapolarlo con un logaritmo de 10 e incluso poder decir de cuántas unidades virales estamos midiendo. La técnica que nosotros usamos es capaz de medir hasta 2.5 unidades virales en la muestra del hisopado nasofaringio. Idealmente debe hacerse con hisopos de Dacron. Eso es muy, muy importante que lo tengamos presente. Los hisopos de algodón no nos van a servir mucho. Y se ha hecho intentos de aislar al virus en secreción bronquial, en expectoración, en saliva. Y esto se pueden hacer con otros primers y quizá con otra técnica, pero con RT-PCR no ha sido totalmente reproducible y tampoco es tan exacta su correlación. Por lo tanto, nos seguimos quedando con pruebas de hisopado nasofaringio con hisopo de Dacron y en RT-PCR tiempo real. Siguiente, por favor. Esta es una curva como las que nos saca el equipamiento, y si ustedes ven la línea roja es en el eje de las X es el número de ciclos que vamos haciendo, hacia las Y es la intensidad de la fluorescencia, y habitualmente alrededor del ciclo 30 al 35, a veces al 38, es que nos da ese crecimiento logarítmico que vemos aquí, con el cual ya podemos hablar de positividad. Estas pruebas habitualmente se pueden tener una vez iniciado el proceso ya de amplificación, en alrededor de 6-8 horas. Lo que puede tardar un poquito más en ocasiones es el proceso de extracción del material genético de las muestras. Si tienes un equipo automatizado, eso lo puede hacer como en alrededor de 1 hora, pero si no, pues esto se va a tardar un poquito más de tiempo para poder disponer de ello. Siguiente. Y bueno, esto que está totalmente a discusión aún en la actualidad, el medir anticuerpos, y todos hemos visto esta grafiquita en todos estos meses, y aun cuando se habla de estos números de sensibilidad y especificidad que puedan tener la IgG e IgM, realmente no hay una correlación tan clara entre la presencia de IgGs e IgMs como tales. No la hemos podido correlacionar bien con la presencia de la clínica y también del virus. Y lo que sí sabemos es que, por lo menos hasta ahora,
las pruebas de anticuerpos no nos sirven totalmente para hacer diagnóstico, nos pueden servir eventualmente para hacer estudios de seroprevalencia y poder conocer cómo ha estado el contacto de la gente que haya logrado tener conversión a anticuerpos, pero dado que no se ha podido tener una gran duración de circulación de los mismos, tampoco se pueden establecer si esto ha pasado en periodos muy anteriores a cuando hagamos la prueba. De tal forma que hoy por hoy sigue siendo nuestra prueba de elección para diagnóstico las pruebas de retrotranscripción en PCR tiempo real. Siguiente, por favor. Como les decía, entonces medir IgG en suero solamente nos va a servir como para seroprevalencia. No podemos hablar realmente de los papeles que puedan o no existir de protección. Todos estamos de alguna forma enterados de los últimos reportes en los cuales ya pudimos conocer este primer caso que se refiere del paciente de Hong Kong que hace una segunda infección aparentemente. Bueno, aquí habrá que seguir eso, porque si va por ese lado, entonces no nos está sirviendo mucho el haber generado IgGs. Súper importante que cuando hagamos estas pruebas deban hacerse con tecnología de quimioluminiscencia, son las que están únicamente autorizadas por el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica para hacer en nuestro país. Otro tipo de pruebas no son validadas para poder dar resultados confiables. La siguiente. Y bueno, ahora sí, vamos a ver un poquito de cómo estamos al día de hoy. Estas pantallas ustedes las conocen seguramente, son de los reportes de algunas de las herramientas de tiempo real como Worldometer. Y, por ejemplo, aquí, pues como ustedes pueden ver, en el mundo se tienen como casos de pacientes infectados 6.866.516, esto más o menos a medio del día de hoy. Este es el caso, el desplazamiento logarítmico del total de casos que se ha visto a partir de enero hasta la fecha y las muertes como se están comportando. El total de fallecidos reportados hasta ese tiempo fue de 862.754 y como ustedes ven es una mortalidad de un 5%. La siguiente, por favor. Nosotros tenemos 606.036 casos, de ellos se han perdido 65.241 unidades para un 13% de letalidad. Entonces estamos pues arriba del promedio de todo el mundo, estamos en alrededor del lugar 8 de casos en la actualidad. Hace un par de semanas estábamos en el lugar 6, pero bueno, pues ahí ya nos rebasaron otros dos países, lo cual pues de alguna forma sugeriría que o estamos teniendo un poco de mejor comportamiento en nuestros pacientes o de los otros países se han disparado mucho. No lo sé, eso es un tema a discutir por todos nosotros. Las que sigue, por favor. Y así es como están nuestras curvas, los casos totales. Y aquí abajo, no, a lo mejor no se alcanza a vislumbrar muy bien por cómo quedaron las diapositivas, pero lo que les quiero mostrar es cómo han caído en las últimas semanas el número de casos nuevos y también cómo están cayendo el número de fallecimientos. Y esto, bueno, aun cuando todavía no logramos ver un aplanamiento real en nuestras curvas de muertes, y sí la de casos nuevos y sí la de muertes diarias está disminuyendo y eso de alguna forma pues nos amplía, nos hace pensar que tenemos un panorama ya no tan sombrío como teníamos hace algunas semanas. La siguiente, por favor. ¿Qué hacemos una vez que ya tenemos al paciente? Cuando empezamos con todo esto, nos reunimos en varias ocasiones con todos los grupos médicos por lo menos en el servicio médico nuestro, de los que tenemos de todo el país. También tuve la fortuna de participar con el grupo de coordinación de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad de la Secretaría de Salud. Y hablábamos de muchas opciones y hablábamos de antivirales y de fármacos y demás. La verdad es que actualmente lo único que podemos hacer es darle un buen soporte ventilatorio a nuestros pacientes, tratar de darles el mayor apoyo de aporte de oxígeno y observación, tratar de evitar que se nos infecten con manejo temprano de antimicrobianos.
Y conociendo que el proceso más importante del virus es el inducir inflamación y adherencia de muchas de las áreas intersticiales, pues el uso de los esteroides ha venido hasta ahora ser de las pocas cosas que tienen cierto peso en el manejo y que pueden disminuir la gravedad de los pacientes. El uso de plasma de pacientes convalecientes ha sido autorizado también para su uso y aparentemente funciona bien. Y el adicionar antimicrobianos, insisto, cuando se sospecha de neumonías agregadas o hacerlo en forma temprana, ha modificado las curvas de mortalidad. Los antivirales realmente lo único que mostraron es disminuir posiblemente la cadena de transmisión al bajar cargas virales, pero no ha modificado las curvas de mortalidad. Se han utilizado antirretrovirales como los que usamos para VIH, específicamente combinaciones de lopinavir con ritonavir, las cuales pues no podemos decir que hayan hecho gran cambio. Llegamos a utilizar otros ejemplos, la que sigue por favor, como las combinaciones de fármacos monoclonales quiméricos para frenar los procesos inflamatorios. Entonces utilizamos medicamentos que trabajan específicamente contra interleuquina 6, como el tocilizumab, y lo cual ha mostrado que tampoco fue de gran utilidad aparentemente. Otros fármacos que se usan para mielofibrosis y leucemias, como los anti-JAK1 y 2, como el ruxolitinib, que tampoco aparentemente dio gran resultado. Nosotros tenemos la impresión que sí nos sirvió algo, realmente no lo tenemos analizado en forma numérica. Y bueno, los que definitivamente no mostraron mayor cambio y sí mayor toxicidad es el uso de antiparasitarios, el uso de cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina y otros que no vinieron a modificar ni las curvas de ocurrencia ni tampoco la mortalidad. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son las formas como el virus llega a causar daño? El primero, como ya les comentaba, es un proceso inflamatorio totalmente descontrolado, que una vez que se desencadena a partir de IL-6, es prácticamente imposible de frenar. Este gran proceso inflamatorio culmina con cicatrización, con fibrosis y daño de las zonas que estén más allá de ello. Pero también, curiosamente, altera los procesos de coagulación, con lo cual se incrementa el riesgo de hacer trombosis, hacer, por ejemplo, tromboembolia pulmonar o hacer trombosis del sistema nervioso central. Y a la vez también puede producir un cierto daño citopático directo. Esto puede llegar a ser a diversas áreas, por ejemplo, puede ser al miocardio o al encéfalo, como veremos más adelante. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, ¿qué es lo que realmente llegamos a ver? Aquí es un punto muy importante. Las secuelas que vamos a poder mencionar son las que estamos viendo a corto plazo. No sabemos qué va a pasar a largo plazo. Y algo muy importante es que en la gran mayoría de los servicios de salud no tenemos una estructura en la cual estemos haciendo un seguimiento estricto posterior a que el paciente es egresado. Son pocos los que están regresando para verlos en alguna consulta y poder ver qué tanto recuperaron, qué daño quedó, cuál es la secuela real, qué tanto es similar a lo que están reportando los europeos o los americanos en relación a esto. Entonces, en parte, lo que se reporta como secuelas respiratorias pues son las esperadas. Si hubo un proceso inflamatorio grande y cicatrizó en forma abrupta, sin remodelación, pues vamos a ver fibrosis pulmonar. Si hay fibrosis pulmonar, pues muy posiblemente vamos a ver neumopatía restrictiva. Y en muchos de ellos llegan a ser, por las alteraciones que se dan en el proceso de coagulación, que haya embolismo y hagan eventualmente tromboembolia pulmonar, que muchas veces es la que termina con la vida del paciente. Entonces, estas son de las que con frecuencia se ven en periodos inmediatos y los cuales hacen que durante la atención de los pacientes, ya sea en pisos generales o cuando ya están en ventilador y en terapias intensivas, nos dificulte más el poderlos retirar del ventilador y poderlos recuperar. Siguiente. Entonces, si ustedes ven estas imágenes, finalmente, cuando vemos pacientes que han tenido COVID-19, pues las zonas de daño que se alcanzan a observar en las diferentes reconstrucciones que se hacen, pues son muy grandes y esto hace que no tengan suficiente cantidad
de superficie de intercambio, no puede haber la suficiente llegada de oxígeno. Y como esto está ocurriendo en una forma relativamente abrupta, tampoco da tiempo que se adapte el organismo a como llega a suceder por ejemplo, cuando alguien tiene alguna lobectomía o una hemorragia pulmonar y se le hizo algún evento quirúrgico de este tipo, que permite con más tiempo se pudiera ver una recuperación. Aquí no estamos viendo esto, aunque sí esto es un poco temprano para poder decir que tanto los sobrevivientes van a tener mejores opciones para recuperar el funcionamiento pulmonar. Siguiente. Y como pueden ver, pues hay una gran zona de daño que se alcanza a ver de fibrosis, por lo tanto es pues difícil predecir qué tanto van a poder ser totalmente funcionales estos pacientes o qué tanto van a estar con algunas restricciones. Algunos de los que hemos alcanzado a ver nosotros después de sus eventos agudos, pues tienen recuperaciones aún parciales, todavía no se pueden desempeñar al 100% en sus funciones, pero bueno, algunos sí han recuperado alrededor de, podríamos decir, de que su capacidad laboral alrededor del 70-80%. Sigue, por favor. Cuando llegan a hacer tromboembolia, en esta muchas personas hablan de un evento que es difícil de sustentar, que es el llamado secuestro pulmonar, que son áreas donde la falta de riego causó la destrucción prácticamente de todo el pulmón o de medio pulmón o del cuarto pulmón. Y que también, como se alcanza a observar cuando hacemos los seguimientos, pues dificulta la perfusión hacia las zonas de intercambio y aunque pueda tener alguna entrada de aire que fuera favorable, pues no hay forma de intercambio y por lo tanto no llegan a complementar el intercambio de oxígeno. La siguiente, por favor. ¿Qué podemos hacer cuando llegan con esto? Pues realmente no tenemos mucho que ofrecer, no hay medicamentos que modifiquen esto, no hay eventos quirúrgicos que puedan modificar esto. Y lo que por lo menos nosotros en nuestro sistema de salud estamos intentando hacer es tratar de proporcionarles en la mayoría de lo posible el oxígeno domiciliario o tener extractores de oxígeno. En aquellos que han tenido un daño un poco mayor, utilizar estos sistemas cerrados externos de presión positiva, como los que usamos en los pacientes que tienen ya síndrome de apnea obstructiva del sueño por sobrepeso, etcétera. Vamos, pues esto viene a modificar las cosas y puede ayudar un poquito. Y bueno, en aquellos que cuando los volvemos a readmitir porque llegan con mayor complicaciones, pues definitivamente apoyo ventilatorio ya con respiradores mecánicos. Siguiente, por favor. Algo muy importante que aunque se menciona que no es una secuela común, sí es un área donde se presenta gran daño. Ya hace unos días estoy enterado que tuvieron la oportunidad de escuchar al doctor Salvador Mendoza, que es un cardiólogo de nuestro hospital, y que él habló de qué pasa con el corazón en COVID. Y entonces, si bien no es una secuela las que sigan de las más frecuentes, sí se presenta con una cierta cantidad de pacientes y se proponen varias formas de daño. Una de ellas es que directamente el virus daña los cardiocitos. Y estos cardiomiocitos, pues finalmente van a dejar áreas de penumbra, áreas sin funcionamiento del corazón. Esto acompañado de la inflamación sistémica va a llevar a que pueda haber fibrosis en el intersticio miocárdico y también va a haber en las zonas de conexión. Se habla también de que la liberación de interferón alfa pueda inducir mayor deterioro en el funcionamiento del miocárdico. Y algo que es importante es que en muchos de estos pacientes va a haber una respuesta desproporcionada de los linfocitos TSD4. Las respuestas son las que llamamos tipo 1 y tipo 2 o TH1, TH2, que si ustedes recuerdan son las respuestas que son proinflamatorias y que puedan llevar a buena regulación del sistema inmune y sobre todo en el funcionamiento para el control de intracelulares, y la TH2 cuando esto se pierde y de alguna forma prolifera el proceso inflamatorio desordenado sin que haya ningún tipo de
funcionamiento real del sistema inmune. Siguiente, por favor. Esto, acompañado de que pueda haber inestabilidad de la placa coronaria, hace que también puedan tener hipoxia celular, lleva hipoxemia, y el miocardio no tiene tiempo de adaptarse a este daño viral agudo. Con ello va a haber elevación de troponina, va a haber liberación de mioglobinas. Los pacientes entonces, como parte de esto, acompañado además de que con frecuencia hay alteraciones electrolíticas, sobre todo con el potasio, y esto en relación a que también hay daño renal, pues entonces estos pacientes llegan a hacer una falta de adaptación miocárdica que los lleva a infarto, y aquellos que logran salir del infarto, la siguiente por favor, pues también van a hacer insuficiencia cardíaca, pueden tener arritmias, taquiarritmias. Está descrito que puedan hacer cuando se dilatan las cavidades, sobre todo las derechas, hagan bloqueo de rama y puedan hacer algún tipo de alteraciones del ritmo. Y muchos de ellos, pues bueno, sobre todo cuando hay la afección a la placa, pues hacen muerte súbita. Entonces, es muy poco lo que podemos alcanzar a hacer con el daño que llega a experimentar el corazón. Y cuando en algunas series de las que hemos tenido la oportunidad de ver, cuando hay de alguna forma revisión de los pacientes posteriores, los que hicieron alguno de estos daños y pues tienen insuficiencia cardíaca con muy pobre respuesta al manejo y que tienen que estar prácticamente en reposo. ¿A que sigue, por favor? De las más importantes de las afecciones que se llegan a ver en estos pacientes, y que, bueno, no solamente en los pacientes, la estamos viviendo también los médicos, son las alteraciones neuropsiquiátricas. Las alteraciones neuropsiquiátricas divididas en dos grandes grupos. Las agudas, pues bueno, son parte de la clínica que vemos, la disgeusia y anosmia, pero pueden hacer encefalopatía con alteraciones en los estados de despierto, con síndromes confusionales, llegando a comportarse de repente muy parecido a las encefalopatías hepáticas. Y por otro lado, pues las que más vemos, que son las que nos va a tocar lidiar con ellas en los pacientes que tengamos, y que considero que son, insisto, de las más importantes que vamos a tener la oportunidad de manejar, va a ser la depresión, la ansiedad, así como la siguiente, otros trastornos que se pueden ver que se les ha llamado como que traumáticas, como los síndromes de estrés postraumático. Si ustedes ven, pues son porcentajes bastante importantes. Estos están reportados en por lo menos 3 series francesas y 2 españolas, las cuales saqué un promedio. La depresión, como ustedes ven, es cerca de un 40% de los pacientes hacen eso. Y puede haber daño a las fibras nerviosas, entonces los pacientes pueden estar haciendo también dolor muscular, pueden hacer ataques de pánicos, muchos desarrollan síndromes obsesivos compulsivos, pero la gran mayoría de ellos son pacientes con pobres posibilidades de mejoría en relación a este tipo de eventos, porque pues la mayoría de los fármacos que se usan para esto, pues los terminan de desconectar del medio, entonces causa mucho conflicto en su atención. E insisto, estos no los van a llevar a la muerte y van a vivir con este tipo de alteraciones por muchísimo tiempo, por lo tanto creo yo que son de las que más vamos a alcanzar a observar en los siguientes meses. La siguiente, por favor. Y aun cuando se ha visto en estos pacientes, no se ha podido establecer si realmente existe o no una condición que lleve a este daño, pero se han asociado con otros desórdenes psicóticos, con enfermedades desmielinizantes parecidas al síndrome de Guillain-Barré. Pues recordemos que a Guillain-Barré le han echado la culpa a muchos virus, empezando por citomegalovirus, le echamos la culpa a las vacunas, y ahora pues también el COVID-19 con el coronavirus es capaz de producir cosas muy similares. Hay varios reportes de caso donde se han observado parálisis ascendentes similares. Recuerdo una que nos reportaban el grupo de Villahermosa, donde han tenido niños con este tipo de afección, específicamente de los hospitales del sector salud.
Y vamos, pues, sin encontrar ninguna otra asociación más que la de tener la infección por SARS-CoV-2. Y bueno, se ha visto también algunos reportes con encefalitis letárgicas. Estas posiblemente nos lleguen a tocar igual que las previas, pero insisto, es más probable que los desórdenes de conducta sean más frecuentes y sean los que vayamos a ver. ¿A qué sigue, por favor? También hemos visto en pacientes nefrópatas esta afección. En el hospital nosotros tenemos, como muchos otros hospitales, un área de hemodiálisis donde hemos tenido que hacer adaptaciones para poder seguir manejando a nuestros pacientes que han presentado COVID-19, y de ellos, pues muchos han tenido requerimientos muy diferentes en su manejo de hemodiálisis, que han tenido que adaptarse, debido a que se ha deteriorado más aún todo su funcionamiento. Puede ir desde tener una insuficiencia renal aguda en aquellos pacientes que no lo habían tenido. Los grupos franceses proponen un seguimiento muy cercano al riñón desde que el paciente llega con esos diagnósticos, haciendo de inicio ya estudios para búsqueda de proteinuria, para hacer mediciones de funcionamiento renal y tratar de establecer tratamientos de sustitución de funcionamiento renal lo más pronto posible. Sin embargo, no está del todo aún caracterizada. Recordemos que en la mayoría de estos pacientes no tenemos procedimientos invasivos de tipo biopsia, no tenemos necropsias, por lo tanto no conocemos con mucha exactitud cómo se está comportando a nivel celular este tipo de daño. La siguiente, por favor. Y muchos otros están reportando pacientes que están haciendo miopatías. Hay algunos reportes aislados donde pues, alguien de alguna forma logró obtener material de músculos, por ejemplo, de pierna, de brazo, donde ha podido demostrar presencia de algunas miopatías similares a las miopatías por cuerpos de inclusión, o aquellas miopatías que vemos como las que veíamos en VIH hace algunos años con el uso de sidobudina, que hacían cuerpos de inclusión y de daño mitocondrial. Pareciera que algunos pacientes de este tipo están haciendo daños muy similares, y esto no habrá que seguirlo porque pues ese tipo de daños no son reversibles una vez que se llegan a establecer, con la consecuente génesis de discapacidad para estos pacientes. La que sigue, por favor. Entonces, como les comentaba, conocemos muy poco con relación a qué es lo que va a seguir más adelante. Lo ideal es que pudiésemos tener un poco más de seguimiento en los próximos pues semanas, meses, que podamos ver a estos pacientes que se recuperaron y estudiarlos en forma pues cercana, entrevistarlos, revisarlos, hacer los estudios que pudieran requerir, para que realmente podamos caracterizar cuáles son los daños que quedaron después de la enfermedad, cuáles son las secuelas reales que vamos a ver en nuestros pacientes, y de acuerdo a ello, pues poder decir qué tan frecuentes son. Pues no son infrecuentes de acuerdo a lo que podemos ver, pueden llegar a ser discapacitantes en una gran proporción, pero lo más importante aquí es que son muy poco tratables, porque el daño cuando las detectamos ya no es algo que sea reversible, y la gran mayoría de ellos van a necesitar de mucho apoyo psicológico, y esto pues consecuentemente va a incrementar el requerimiento de atención médica a todos los niveles, inicialmente en primeros niveles de atención, pero posteriormente los niveles especializados, de acuerdo al tipo de afección que le haya quedado a cada uno de estos pacientes. Siguiente, por favor. Entonces aquí lo interesante de todo eso es que pudiéramos tener un momento de discusión para que podamos conversar y pues bueno, yo pueda aprender un poquito de lo que todos ustedes me puedan comunicar. Como se los pongo ahí, Hach Malapkin, que quiere decir que tenga muy buen día en maya. Muchas gracias, buenas tardes, y abrimos el espacio para las preguntas que nos puedan proporcionar. Gracias, doctor. Bueno, les invitamos a participar a todos nuestros asistentes para que si alguno tiene alguna pregunta y quiere hacerla con micrófono abierto, por favor levante la mano y nosotros podamos activarle activarle el micrófono. Mientras eso sucede, vamos a hacerle algunas preguntas que ya hicieron en el chat.
Excelente, sí vi que había algunas ahí durante la presentación. Ok, Laura pregunta, entonces la prueba de IgG se tiene que hacer después de 15 días para saber que ya se generaron anticuerpos y decir que ya no se puede ser portador del virus. Bueno, yo creo que son dos cosas que hay que separar. La prueba de IgG lo único que nos dice es que efectivamente el sistema inmune ya fue capaz de generar una respuesta que se debe de mantener a largo plazo. La IgM se va a elevar a partir del día 6, día 10 y puede durar unas 2-3 semanas y caer. Y la IgG teóricamente va a tardar de 2 a 3 semanas en elevarse y se debe mantener mucho más tiempo. Idealmente, en la mayoría de los padecimientos virales, esta queda de por vida. Sin embargo, particularmente en SARS-CoV-2, el promedio que se ha logrado establecer en algunas de las series reportadas es hasta 3 meses. Entonces, esto pues realmente lo único que nos dice es que hubo contacto con el virus y se generó una respuesta, pero no hay garantía de que no pudiese recurrir con una nueva infección porque no se ha demostrado, no se ha correlacionado con niveles de protección. Solamente habla de eso, no hace otro tipo de interpretación. Nosotros proponemos que va a ser un estudio que vamos a usar más para hacer prevalencia y saber que alguien le dio, pero no podemos hacer todavía ninguna otra extrapolación de poder definir si protege realmente o no. Muchas gracias, doctor. Hay otra pregunta también en el foro, en el chat, se la realizamos. Dice lo siguiente: en un paciente COVID positivo, que además es diabético e hipertenso y alcohólico, ¿tiene secuelas neurológicas? Esa es una pregunta, está como dividida en dos. Y la otra sería, ¿al cuánto tiempo que se realiza otra prueba para ver si ya es negativo? Quédese un poquito, si no, pues también le invitamos al asistente que aclare también si gusta la pregunta. No, pero está bien. Bueno, yo creo que sí. Si tiene diabetes, si tiene alcohólico, si es hipertenso, tiene muchísimas más posibilidades de que tenga de inicio un cuadro más grave, que esté más deteriorado y que tenga más riesgo de muerte. Estos pacientes eventualmente va a ser difícil establecer cuál es la condición que llevó a que pudiera o no tener alguna alteración de tipo encefalopatía o de tipo neurológico, porque ya per se va a ser algún tipo de alteración vascular por diabetes a nivel cerebral que lo va a llevar a alteraciones en su comportamiento. Si es un alcohólico de larga evolución que ya hizo daño hepático, ya tiene hipertensión portal, pues también va a poder tener encefalopatía por las teorías que se conocen de amonio, GABA, etcétera. Y a la vez, el tener hipertensión, si ha tenido una enfermedad multiinfarto por larga evolución, también ya va a tener un daño cerebral. Entonces, puede hacerla también por SARS y agregarse, tener ahora sí que el pócar completo de daño cerebral. Eso es en relación a si esto le iba a condicionar o no, si le puede agravar más lo que ya pueda tener. En relación a las pruebas, ahí hay mucha discusión. La prueba que hacemos, la prueba de RT-PCR, va a salir positiva siempre y cuando exista replicación viral. La prueba lo que mide, en la curva que les mostré, si la pudiéramos poner de vuelta a la curva de esa estaría interesante, pero bueno, lo que mide realmente es la actividad de reproducción que está teniendo el virus. Si el virus está presente, pero no está replicado, por decir algo, hay partículas virales sueltas, la prueba va a salir negativa. Si el virus tiene actividad de replicación, está la ADP-DP funcionando y nos muestra cantidad de fluorescencia, que quiere decir que se está replicando, entonces nos va a salir positivo. Sin embargo, y esta pregunta seguramente va a ir aunada a otra, que es con qué seguridad la gente regresa a sus actividades habituales con una prueba cuando no se están haciendo en forma convencional segundas pruebas. Y esto va en relación a lo mismo, a que pueden salir pruebas positivas que no necesariamente signifiquen que siga siendo aún infectante, porque la prueba es capaz de detectar hasta 2.7 unidades de RNA viral. Y no existe una prueba única que nos diga hacer 2, 3, 4 o 5 pruebas, ya es un permiso para poder regresar. Este es un inicio, pero se tiene que hacer todo un protocolo. Con frecuencia vemos en los medios que se está utilizando mucho
hacer una segunda o tercera prueba que ya esté negativa para que alguien ya pueda reinstalarse, por ejemplo, en el trabajo, en los deportes, en otras actividades. Sin embargo, es un constructo, es las pruebas más cómo se siente el paciente, cuál es su condición general, qué tanto eventualmente pudiera representar ya ese riesgo y entonces sí ya pensar en que pueden reintegrarse a sus actividades habituales. Por lo tanto, darle peso solamente a la prueba por sí sola de ser positiva o negativa no es la mejor conducta. ¿Cuándo se espera que sea inactiva? Alrededor de 21 días es el promedio que se ha visto en muchas series que todavía puede salir positiva sin que pueda o no ser infectante. Y esto es porque detectamos ADP-DP. Si estamos detectando envelope, que es la parte de gen que codifica la envoltura del virus, esto va a tardar todavía más tiempo porque pueden haber fragmentos de ese gen que todavía estén en la muestra y nos puedan salir positivos. Gracias, doctor. Con relación a lo que acaba de responder de las pruebas de PCR, también nos preguntan si se puede confiar en las pruebas que se hacen en el laboratorio de Salud Digna. Y bueno, esto con relación seguramente a que en este laboratorio pues la prueba es mucho más económica y quieren saber cuál es su opinión respecto a esto. Ok. Teóricamente, voy a sonar muy normativo, pero se supone que todos los laboratorios que están haciendo una prueba de RT-PCR para este virus particularmente, debieron ser validados por el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica. Voy a hablar un poquito de lo que nosotros vivimos en nuestro laboratorio. Seguramente en algún momento dado, nuestro jefe de laboratorio, el doctor Pedro Zárate, hablará en alguna conferencia aquí también, que sería excelente. Pero lo que les puedo decir es que el proceso es que no solamente tiene que haber una visita técnica que revise la capacidad que tiene tu laboratorio. Para empezar, tu laboratorio debe tener un nivel de bioseguridad que sea nivel 2 plus o 3, por lo menos, para que puedas trabajar. Y estos niveles van en relación a tus instalaciones. Si tienes flujo laminar de electrones, si tienes luz ultravioleta, si tienes presión negativa con extracción de aire, qué personal lo hace, qué preparación tiene. De acuerdo con eso, el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica valida o no tu laboratorio. Te manda controles positivos y te está registrando cada cierto tiempo, te envía pruebas para que tú las elabores, se las reportes y puedan corroborar si efectivamente son concordantes o no con lo que ellos están haciendo. De tal forma que, en teoría, ese laboratorio debe de estar validado por el INDRE para que pueda estar trabajando. De ahí que la confiabilidad pues debiera ser buena. Ahora, recordemos que muchas veces nuestro problema en estas pruebas no va en relación al proceso per se. La gran mayoría de las veces cuando tenemos problemas en relación a ciertas pruebas de laboratorio, lo más importante es lo que le llamamos la fase preanalítica. ¿Qué es eso? ¿Qué hacemos antes? ¿Cómo tomamos la muestra? ¿Qué tan bien la tomamos? ¿La transportamos como debe ser? ¿Está en la temperatura que debe mantenerse? ¿Duró el tiempo necesario o mínimo para llevarla? Entonces, en ese rubro es como podríamos saber si es confiable o no. Pero si está validado por el INDRE, teóricamente la prueba debe ser confiable. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. ¿La disnea con saturación normal es frecuente? ¿Nos podría ampliar un poquito más acerca de esta idea y decirnos cómo tratarla? Bien, realmente yo no puedo hablar mucho de lo que esté reportado, no hay mucho de ello. Puedo hablar de lo que hemos vivido en nuestro hospital y nosotros realmente hemos visto muy poquitos pacientes que hagan disnea sin desaturación. La gran mayoría están desaturando por debajo de 80, son cosas pues ustedes ya lo vivieron, no se los tengo que contar, son impresionantes de que lo estás revisando con puntas nasales, tiene 90, se las quitas y se te cae hasta 40, y tú dices, bueno, ¿qué pasó aquí? Nada más lo pasé a una silla. La desaturación es muy, 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 muy aguda, muy importante, con una caída rapidísima. Entonces yo creo que es poco frecuente ver a alguien que esté disneico sin desaturar.
Si vemos esos, tendríamos que irnos a ver las comorbilidades y a lo mejor esos sean los pacientes que están con mucho sobrepeso, que ya tengan alguna otra patología restrictiva, por ejemplo, fumadores crónicos, con EPOC, ya con fibrosis pulmonar por exposición a biomasa o cualquier otra cosa que pudiera estar generando ese tipo de sintomatología. Ya. Muchas gracias, doctor. Tenemos aquí otra pregunta que dice, ¿el uso de esteroides, de acuerdo a su experiencia, estaría indicado? Y si es así, ¿cuál sería su dosis? Bueno, ya lo habíamos comentado durante la plática, en los pacientes que no tienen contraindicación de posible infección bacteriana al momento de que están con nosotros, el manejo de entrada es con dexametasona. Usamos dexametasona a dosis altas, los usamos durante aproximadamente 5 a 7 días y luego, porque es el tiempo en el que podemos ya todavía suspenderlas con seguridad sin tener que hacer un proceso de decremento como haríamos con otras cosas. No está recomendado usar otro tipo de esteroides como betametasona o como prednisona o deflazacort, porque su funcionamiento es más lento para alcanzar saturación en las células. Por lo tanto, Dexa es de las que funciona más rápidamente para, insisto, disminuir rápidamente el proceso inflamatorio que puede llevar a adherencia y a fibrosis. Muchas gracias, doctor. Aquí tenemos otra pregunta de Teresa Ramírez. Ella nos pregunta, ¿la afonía es una secuela del COVID? ¿Perdón? ¿La qué? No la escuché. La afonía. Bien, es muy buena pregunta. Realmente no está caracterizada como tal. Sin embargo, aquí habría que dividir a los pacientes que requirieron de manejo de orointubación y quienes no. ¿Por qué? Porque ahí ya tenemos un evento mecánico que nos puede condicionar ese tipo de daño y por lo tanto, eventualmente podríamos asociarla porque pasó durante el tiempo de la infección, pero no que sea por un daño directo. Pero dado que sí afecta en forma muy importante toda la zona de orofaringe, puede llegar a causar epiglotitis y laringitis, yo no estaría en desacuerdo en pensar que puede ser una de las secuelas que vamos a estar viendo más adelante. ¿Cuáles son los fragmentos genéticos y por cuánto tiempo pueden mantenerse positivos en un paciente? Ok, eso es una pregunta muy buena y muy difícil porque no lo sabemos. Básicamente son, como les puse en las primeras diapos, son básicamente 3 áreas las que nos interesan dentro del proceso de amplificación que hacemos en RT-PCR. El fragmento genético de la envoltura, que es el ENV, el fragmento del núcleo, de las proteínas nucleares, y el fragmento de replicación o de maquinaria de reproducción, que es ADP-DP. Entonces, el que nosotros ocupamos para medir actividad de replicación, que se usa para el diagnóstico, es la actividad de ADP-DP. Los fragmentos de envoltura, como codifica para proteínas externas, pueden haber fragmentos que aún puedas encontrar y tu equipamiento lo va a amplificar, pero eso no te habla de si está viable o no está viable completamente la partícula viral. O sea, digamos, amplifiqué un pedazo, pero no sé si están los otros pedazos, por lo tanto, no puedo hacer diagnóstico con ese fragmento. De ahí que se tome únicamente el ADP-DP como el fragmento ideal para poder hacer diagnóstico, hablando de actividad de replicación viral. El de núcleo sería el que terminaría de comprobar totalmente que es el virus completo como tal. Entonces, ese tipo de paciente, con esa prueba, que estamos midiendo núcleo, pues tenemos la certeza absoluta. Sin embargo, la gran mayoría de las pruebas solamente tienen reactivo para amplificar envelope y para amplificar replicación, no traen reactivo para amplificar núcleo. E insisto, las pruebas para terminar de corroborar y que nos sirven incluso mucho para validar el funcionamiento de los laboratorios, que son para medir núcleo, las hace el INDRE.
Gracias, doctor. También tenemos comentarios de Guillermo Hernández. Muchas felicidades por la información. Felicidades por la presentación. Regina Carmen Rocha, muchas gracias. Excelente presentación y muy interesante. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Sí, aquí tenemos otra pregunta de Mario Flores que nos comenta. En la literatura está comentado la pérdida de la memoria como secuela por COVID. En su experiencia, ¿la pérdida de la memoria es a corto o a largo plazo? Realmente yo no les podría decir mucho en relación a pérdida de memoria. Hemos visto pues un número respetable de pacientes y sí hay algunos de ellos que refieren pérdida de memoria a corto plazo, de eventos muy cercanos, pero también son personas mayores donde eventualmente también puede ser el comportamiento de tener ya afección tipo Alzheimer. No sabemos bien cómo se va a comportar, por eso comentaba hace un rato que es muy probable que este tipo de comportamiento neuropsiquiátrico, pérdida de memoria, lo vamos a estar viendo con mucha más frecuencia ya en el seguimiento posterior por consulta externa, cuando podamos reevaluar a estos pacientes y poder caracterizar bien estos cambios que están sufriendo. Muchas gracias, doctor. Bueno, parece que ya no hay preguntas en el chat. No sé si le gustaría cerrar la sesión comentándonos algo, enfatizando algo que le gustaría decirle a las personas que nos acompañan el día de hoy. Claro que sí. Lo primero que me gustaría decirles es que pues, les agradezco que hayan estado esta parte de su tiempo con nosotros. Nos permiten compartir un poquito lo que hacemos, pero además reconocerles porque finalmente son las personas que están en la trinchera, que están en la batalla, que están todo el tiempo viendo a los pacientes y que pues son quien finalmente están enfrentando esto y nos están ayudando a que podamos salir adelante. Decirles que sigan protegiéndose, sigan cuidándose. Si ustedes se cuidan, cuidan a los demás. Si ustedes están bien, pueden estar bien los demás. Eso sería todo. Muchas gracias, doctor. También nosotros le damos las gracias a usted por ese trabajo que hace y también nuestro reconocimiento. Y pues entonces damos por terminada la sesión y a todos los asistentes también les damos las gracias por acompañarnos. Nos vemos el día de mañana. Muchas gracias, doctor. Gracias a todos. Muy buenas tardes.